Dicen por ahí que nada es lo que parece. Poco antes del Mundial del 26, Messi era amado por millones de personas en el mundo. Se había convertido incluso más que Cristiano Ronaldo en una de las celebridades del fútbol más importantes y seguidas del último tiempo. Gracias a su triunfo en Qatar y a su enorme crecimiento en los Estados Unidos, el país que albergó gran parte del torneo, y donde tuvo la oportunidad de convertirse en la cara de la MLS, aunque en esa liga es prácticamente intocable. Y sin embargo, como toda estrella, tiene enemigos. Pero tras los excesivos favores de la FIFA a Argentina y a Messi en ese mundial, el rey acabó en el patíbulo, convirtiéndose en uno de los futbolistas más odiados del planeta. Los motivos sobran. Y no se trata de una campaña de odio orquestada, como afirman sus defensores. Son los hechos los que hablan por sí solos. Y aquí es donde todo se vuelve oscuro. Messi siempre ha sido un provocador, frío e incluso grosero con hinchas y compañeros. Siempre se creyó superior. Esa máscara de falsa humildad cayó cuando el mundo entendió el enorme poder que maneja. Solo que casi nadie quería admitirlo. Por eso esta historia va a doler. Hay un trasfondo político y deportivo muy pesado que revela la caída de un mito. Hoy solo lo idolatran en Argentina y en contados lugares donde toleran su soberbia dentro y fuera de la cancha, destrozando para siempre el cuento del niño bueno e inocente, fabricado en oficinas y defendido durante años por una prensa que infló su carrera. Y al final, ante los ojos del mundo, terminó siendo el malo de la película. ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar algo así en poco más de un mes? Incluso en España, donde lo ganó todo, quienes lo amaban ahora no lo soportan. Cuidado, porque esto se cruza con la discriminación silenciosa en Argentina, sobre todo entre la élite acomodada de Buenos Aires, que ha lanzado una campaña despiadada contra su propia gente. Quieren hacerse odiar por el mundo para poder saquear el país sin que nadie los moleste. Ponte cómodo, porque esta verdad va a dolerle a muchos. No se lo muestres a los argentinos. Echarán espuma de rabia por 4 años, hasta el silbatazo del próximo mundial. Aquí tienen la gran mentira de Messi, el derrumbe absoluto desde el respeto hasta el odio global. Será un viaje intenso, garantizado. Empecemos por las excusas de los perdedores, las típicas teorías conspirativas para justificar las rabietas del campeón ante la derrota, sumadas al descarado apoyo de la propia FIFA. Durante muchísimo tiempo nos vendieron la ilusión de un Messi extraterrestre, un jugador por encima de todo y de todos, un chico de oro que aguantaba patadas y seguía corriendo, en lugar de quejarse o esperar a que el árbitro le cobrara una falta. Esa fuerza mental que le impedía perder la cabeza era elogiada por todos. Era el jugador humilde, que no salía de noche, entregado al campo y con una familia perfecta. Da risa pensar que durante todo este tiempo Cristiano Ronaldo fue el antagonista perfecto, el villano soberbio de turno. Hoy los papeles se han invertido. Pero ya saltan con la excusa, dicen que este rechazo global es solo una campaña de desprestigio. ¿Pero cómo es posible? Algunos analistas de redes sociales dicen que sí. Explican que Messi arrancó este torneo rodeado del amor incondicional de la gente. Piensa que en el 2022, en Qatar, millones de hinchas en todo el planeta celebraron su tan sufrida Copa del Mundo. Y sin embargo, todo se esfumó tras esa fea falta sobre un jugador argelino. El árbitro lo salvó de forma increíble, alegando un choque involuntario, cuando una entrada así por detrás y sin balón es tarjeta roja directa. Según los expertos, el paso del amor al odio atraviesa 3 etapas. La primera es el cambio de opinión. Hace falta un episodio concreto, algo real que empuje a los fanáticos a dudar de la conducta del jugador. Luego, la segunda fase, la campaña mediática. Se saca de contexto cada gesto para pintar al futbolista como un monstruo, difundiendo videos y mensajes con títulos provocadores. Mensajes como: a Messi se lo perdonan todo, a otro la FIFA le metía 3 partidos de suspensión. Según los análisis, estas publicaciones se vuelven virales al instante, desatando olas de odio. Así, cualquiera que las lea sin conocer el contexto real termina detestando al campeón. Por último, la tercera etapa: financiar las campañas para alimentar estas falsas narrativas. Lo curioso es que este estudio no aporta ni una sola prueba concreta para desmentir esas acusaciones. Hablemos del caso del argelino. Cualquiera que entienda de fútbol sabe de sobra que esa falta merecía expulsión inmediata. Si hubieran echado a Messi, jamás habría marcado esos 8 goles en el torneo. Adiós récord histórico mundialista.
y las opciones de Argentina se habrían desplomado de golpe un 50%. Pasar la primera fase ya habría sido un milagro. Pero ¿quién les allanó el camino para vencer a Austria, Cabo Verde y Egipto con ayudas arbitrales vergonzosas? Exacto, el mismo Messi. Hay que estar ciego para creer que la gente lo odia solo por conspiraciones contra él o contra Argentina. Las imágenes del campo hablan por sí solas. Es cierto que los personajes públicos sufren ataques mediáticos, sobre todo en política, un terreno muy parecido a este escenario. Pero con Messi influye ante todo la soberbia de cierta élite que hoy domina en Argentina. Y eso es justo lo que analizaremos en el siguiente capítulo. Este es un punto clave. ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Por qué en la selección argentina casi nunca se ven futbolistas negros o de origen mestizo? ¿Por qué ese plantel se ha mantenido así durante tanto tiempo? ¿Puras caras blancas y apellidos heredados de Italia, de España o tal vez de Inglaterra? El equipo se utiliza como un auténtico símbolo patrio, una herramienta para inflar el orgullo nacionalista y defender su soberanía a toda costa. No es casualidad que los hinchas argentinos, en cada partido, en su torneo recién comenzado, saquen banderas para gritar que las Malvinas son argentinas o salten a la cancha con camisetas ultranacionalistas, recordando la guerra perdida en el 82. Por eso es clave, claro, la política. Los políticos usan ese sentido de pertenencia para tener dormida a la gente. Pero de eso hablaremos más tarde. El caso es que si andas por este canal ahora mismo, bueno, más te vale suscribirte a Expulsi. Se viene muchísimo contenido para lo que queda del año. Si eres de México, escribe abajo qué temas deberíamos investigar a fondo. Y si eres de otro país, hermano, deja tus ideas para nuevas investigaciones internacionales. Este supuesto odio hacia Argentina no nació desde afuera, sino desde adentro. Ya explicamos que empezó por pura soberbia, clasismo y una frustración deportiva disfrazada de pasión. ¿Qué habría pasado si hubieran aceptado la derrota con normalidad? Quizá el mundo hoy los respetaría un poco más. La verdad sobre Messi es simple: millones lo odian por su pésimo mundial. Durante años vendió la imagen de chico humilde sin problemas que no presionaba a nadie y solo jugaba al fútbol. Pero toda su reputación se desmoronó tras el partido contra Argelia, por esa tarjeta roja que el árbitro le perdonó de forma descarada. Ahí cayó todo. Esa falta volvió a causar polémica semanas después, cuando Donald Trump habló con Infantino para intentar que le quitaran la tarjeta roja a Florian Balogun, expulsado por una jugada idéntica a la de la estrella argentina. Jamás se había visto algo así en la historia de los mundiales. El peso del poder, manchando el fútbol, un juego supuestamente limpio. Para entonces, Messi ya era odiado. ¿Por qué? Muy fácil: por la injusticia. Se sentía intocable bajo el manto protector de la FIFA y los árbitros. Había que salvar el negocio de la final, todo fue por dinero. Nadie podía tocar a Messi, no solo por su talento descomunal, sino por su enorme peso político. Pero esa Argentina era solo una sombra de su pasado. A sus 39 años, Messi ya no rendía igual. Para lograr la final soñada, hacía falta empujarlo. Y se lo dieron. Entre más avanzaba Argentina, más se inclinaba la balanza a su favor. Los beneficiaron desde el sorteo, cambiándolos de grupo para esquivar el lado difícil con Francia o Marruecos, Países Bajos, España o Alemania. Pero dejemos de lado esos favores de los que ya se ha hablado demasiado. Veamos un ejemplo claro de por qué Messi no es ningún símbolo de juego limpio u honor. Y no hablo de cuando intentó engañar al árbitro con Cucurella, fingiendo que el español se tapó la boca para que lo echaran. Pura frustración de la derrota, apenas si tocó la pelota en ese partido. Hablemos mejor de ese pelotazo en la cabeza a Miquel Merino en el segundo tiempo extra, dejándolo tirado sobre el césped. Un tiro a quemarropa. Los verdaderos campeones demuestran grandeza fuera de la cancha, no solo con gestos así. Así es como se gana el respeto real. Mientras Miquel Merino seguía mareado en el suelo, Messi lo miraba con una risa burlona, mostrando desprecio absoluto por un colega. Una escena que encendió para siempre el odio de la afición española. Todos saben que Messi le debe todo al Barcelona, que lo recibió de niño, y al técnico que confió en él entonces. Solo así construyó una carrera brillante y su inmensa fortuna. Pero ni siquiera por esa deuda de gratitud grabada en su historia, Messi no mostró el menor respeto por ese país rival, el mismo que los cobijó a él y a su familia en sus momentos más oscuros de niño. En México a alguien así lo llaman ingrato. Son imágenes que hunden por completo al jugador. Y aún así, hasta los más fieles hinchas del Barcelona dejaron de considerarlo uno de los más grandes de su historia.
A otros simplemente les da igual su selección. Para ellos sigue siendo el mejor de la historia, aunque sea un soberbio sin respeto por el rival ni por el deporte. Como cuando le negó el saludo a Bociña, portero de Cabo Verde, en el protocolo inicial frente a la terna arbitral. Campañas contra Messi. Muchos decían que no soportaba a los jugadores negros. Pero la realidad es otra. Messi siempre estuvo en un pedestal, protegido por millones dispuestos a todo por él. En ese partido también lo criticaron por intentar sorprender a Bociña en un tiro libre, ignorando que el portero estaba pidiendo la barrera. Los árbitros jamás sancionaron al argentino por sus constantes faltas. Al final del partido, empujado por la situación, Messi tuvo que abrazar a Bociña y decirle que su gente debía estar orgullosa del arquero caboverdiano. Todo lo contrario a Messi, este arquero de Cabo Verde, cuya humildad y talento conmovieron al mundo entero, convirtiéndolo en uno de los jugadores más recordados del Mundial a sus 40 años. La presión mundial sobre Messi fue tan asfixiante que muchos inventaron campañas de odio contra el argentino y su selección, al punto que al final tuvo que dar declaraciones al respecto tras el partido contra Inglaterra, alimentando todavía más la tensión y el rechazo colectivo a nivel global, ante su evidente falta de humildad y una descarada arrogancia. Somos los campeones del mundo vigentes, fuimos los mejores estos 4 años. Duela o no que digan lo que quieran. Nos ubicamos otra vez entre los 2 mejores del planeta. Esto demuestra que nuestro éxito no es casualidad, nadie nos regaló nada. Claro, lástima que su camino en grupos y fases finales fuera tan fácil, y aún así Cabo Verde, Suiza y Egipto los hicieron temblar. Todo esto sumado a sus gestos irrespetuosos durante la premiación, cuando les dio la espalda a los españoles, nos demuestra que Messi siempre se ha movido en una burbuja protectora creada por los hinchas y el propio sistema. Pero ¿qué pasa cuando consientes demasiado a un niño? Lo arruinas por completo. ¿Y qué pasa cuando le repites a un jugador que es un dios intocable? Se lo termina creyendo. Pero al chocar con la realidad, ese fenómeno tan celebrado, el que venía de otro planeta, se revela como un simple mortal, alguien que, incapaz de aceptar la derrota, pierde la cabeza y enloquece, mostrando al fin su verdadera cara. Pero cuidado, este comportamiento de Messi esconde un trasfondo todavía más oscuro, y lo veremos ahora mismo. Ha pasado más de una semana desde la final del Mundial, un evento que quedará en la historia, pero que también nos recordará cómo un país como Argentina sigue llorando, ganándose el rechazo de todos por una campaña interna. Todo alimentado por su propio sistema político y social, sumado al sentido de pertenencia visceral de los argentinos hacia su selección, convencidos en su imaginario colectivo de ser invencibles, no solo por creer que ganan casi siempre, sino por presumir al mejor jugador de todos los tiempos. Y esa es precisamente la parte más infame. Basta analizar las declaraciones del entrenador Lionel Scaloni, dadas tras una semana entera de luto deportivo. Solo puedo decirles que lamento no haberles traído la copa y no haberles dado una alegría que al menos por unos días les hiciera olvidar lo feo de la vida. Palabras duras, con las que el director técnico admite implícitamente que solo se trataba de un partido y que la felicidad duraría poco, porque la vida real no gira en torno a una pelota. Pero ahí entra en juego el lavado de cerebro colectivo en Argentina, y ojo, no aplica para todo el país, sino sobre todo en Buenos Aires, donde vive una mayoría blanca cuyas conductas retrógradas y neandertales ya le dieron la vuelta al mundo. Actitudes absurdas toleradas por quienes durante años justificaron cada desplante de Messi. La razón es muy simple. La selección argentina refleja la piel de estos racistas y viceversa. Al fin y al cabo, ¿quién en este equipo es mestizo o mulato? Nadie, o al menos pocos, lo admiten, buscando blanquear un legado que representa lo único en lo que creen destacar. Este es el fenómeno. Un plantel que en su racismo excluye a jugadores negros o mulatos, alimentando la xenofobia latente de su propia hinchada. Los mismos que adoran a Messi, llamándolo Dios, llegando a sostener que en Argentina no existen otras culturas y que los indígenas locales son casi extranjeros. Analizando con cuidado a los jugadores de este plantel, resulta que todos tienen raíces europeas. ¿Por qué crees que los racistas veneran tanto a su selección? Exactos se ven reflejados en ellos, y de ahí nace la crítica a esta mentalidad turbia, la típica excusa de quien no sabe perder. Dicen que todo el mundo los envidia, una obsesión que contagia incluso a los no blancos, pero quieren desesperadamente sentirse parte de la tribu, personas de piel oscura, convencidas de tener ancestros europeos solo porque la mayoría los tiene.
Por eso, Messi es una figura intocable en su patria. Es su Dios el invencible porque se comporta exactamente de la misma manera en que lo harían sus hinchas más fanáticos. Y lo peor es que mestizos y mulatos también lo idolatran, como buscando la aprobación de esa misma sociedad blanca. Una dinámica que alimenta el sentido de pertenencia de la élite blanca argentina, que de hecho domina a todo el país. Es un auténtico fenómeno social y cultural volcado sobre un futbolista, al que termina aplaudiendo incluso el propio gobierno, que a su vez alimenta el fango para seguir saqueando el país en silencio. Un efecto dominó perfecto. El modo en que los argentinos niegan sus raíces culturales e indígenas es directamente proporcional a su rechazo a perder en los mundiales. Tampoco aceptan que España los dominara en la cancha, a pesar de tener al mejor jugador del mundo. Un personaje como Messi, que al final ha terminado ganándose el odio de todo el mundo. Todo por su arrogancia y ese lujo desenfrenado con el que muchos argentinos, convencidos de una supuesta superioridad racial, sueñan despiertos. La ilusión de un futbolista soberbio, convencido de que es omnipotente e intocable en el mundo del balón. Y esto no es envidia. Es una ideología podrida oculta en los rincones más oscuros del alma humana. Y aquí te pregunto, hermano, ¿por qué, entre comillas, odias a Messi? ¿Depende de las actitudes racistas de tantos argentinos en redes, o de verdad crees que el mito de Messi lo crearon los medios europeos? Españoles, en este caso. Nadie duda de su clase con el balón, sino más bien de su comportamiento dentro y fuera de la cancha. Hoy en día, este personaje es prácticamente un paria mundial, convirtiéndose en alguien sumamente detestable, no tanto por sus gestos, sino por los constantes favores de la FIFA y los árbitros. Aquí está el dios de los argentinos, el nuevo ídolo intocable que sigue lavándole el cerebro a todo un país. En fin, si llegaste hasta aquí, te invito como siempre a suscribirte al canal de los expulsados y dejarnos un comentario abajo. Deja también un buen me gusta para seguir divirtiéndote con nosotros. Yo soy Guillermo Antonio y nos escuchamos y vemos en la próxima. Chao, chao.